Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a una nueva edición de su comentario al texto bíblico sobre el cual la lección de la escuela sabática está basada. Para nosotros es sencillamente un privilegio en el temor y en la gracia de Cristo acompañarlo por medio de una lectura comentada, de manera que usted tenga un material adicional, una mirada adicional para que el Espíritu Santo pueda utilizarla en la construcción de aquella forma en la cual usted, en comunión con el Espíritu y con la palabra del Señor, usted llegará a comprender por sí mismo los textos bíblicos con ayuda de nuestro Padre Celestial. Para que si usted es un maestro de escuela sabática o sencillamente un estudiante, usted tenga una mirada adicional al texto bíblico para usarlo como herramienta en su estudio personal. Así que agradecemos a todos los que han orado por nosotros durante la semana pasada. Hemos tenido una semana muy bendecida predicando la palabra del Señor y seguimos en el nombre del Señor. Vamos entonces a orar y de inmediato nos introducimos a lo que será nuestro comentario al texto bíblico para esta lección. Vamos a orar. Nuestro Padre bendito, Padre Santo Señor, en el nombre precioso, nombre santo y suficiente de Cristo, hoy Padre bueno, venimos delante de ti, pidiéndote Señor, que tu Santo Espíritu, en cumplimiento de la promesa que nos diste por medio de Cristo, descienda Señor e instruya nuestras mentes con bendita y divina sabiduría, para poder contemplar a Cristo, su justicia, su perfección, exaltado delante de nosotros, y así, Padre Celestial, ser transformados por su gloria. Instruye nuestras mentes para comprender los pasajes que a menudo, Señor, se presentan como complicados. Muéstranos con claridad el sentido de ellos, Señor, y ayúdanos a comprender tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amigos, el día de hoy nosotros vamos a estudiar algunos pasajes bíblicos que algunas veces resultan complicados para la interpretación en armonía con la doctrina bíblica de la total inconsciencia de los muertos, lo que la Biblia enseña como el dormir, el descanso de la muerte, en donde el alma humana sencillamente deja de existir. No va a ningún lado, no está reservada en ningún lado, no existe ninguna forma de existencia consciente separada del cuerpo, sino que los muertos en Cristo descansan. Nada saben, duermen sencillamente hasta el momento en que se levanten, bien durante la venida de Cristo o bien durante el tiempo después de los 1000 años para recibir, en primer lugar, resurrección de vida eterna en la venida de Cristo o resurrección de condenación durante el tiempo siguiente a los 1000 años. De esta manera, vamos entonces a interpretar estos pasajes que resultan a veces complicados para ser interpretados en armonía con lo que anteriormente acabamos de decir. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sencillamente vamos a seguir el plan de analizar cada uno de los textos y dejaré el video fragmentado en capítulos para que tú puedas avanzar, consultar aquel texto que más necesitas en el temor y en la gracia de Cristo para construir una interpretación sana en armonía con la palabra del Señor. Vamos entonces en primer lugar a interpretar el texto bíblico que encontramos en Lucas capítulo 16 referente a la parábola del rico y Lázaro. Lo encontramos entonces en Lucas capítulo número 16 versículo número 19 en adelante. Antes de leer este pasaje, nosotros necesitamos en primer lugar estudiar el contexto en el cual este pasaje es pronunciado. De acuerdo con la manera en la cual Lucas capítulo 15 y Lucas capítulo 16 están estructurados, podemos nosotros deducir con cierta seguridad
que se trata de una misma ocasión y de un mismo discurso que Jesús pronuncia. De manera que la audiencia que se nos presenta en Lucas capítulo número 15, los primeros versículos, sería exactamente la misma audiencia que sigue oyendo las palabras de Cristo en Lucas capítulo número 16. ¿Y por qué es interesante e importantísimo conocer la audiencia que está prestando atención a las palabras de Cristo? Mira la razón por la cual creemos que es importante. Lucas capítulo número 15, versículos 1 al 3 nos dice lo siguiente. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y a continuación se presenta un solo discurso que enlaza Lucas 15 con Lucas 16. Y esto es confirmado por Lucas capítulo número 16, versículo número 14, donde se nos vuelve a repetir parte de la audiencia que estaba presenciando el discurso de Jesús. Dice Lucas 16, 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Así que la audiencia está claramente delimitada. Jesús está hablando para un grupo que puede ser dividido en dos: prostitutas, pecadores, publicanos, en primer lugar, y en segundo lugar, mezclado entre ellos, se encuentran los fariseos y los escribas, que de acuerdo a Lucas 16, 14, se dice que eran avaros. De esta manera, nosotros podemos darnos cuenta que las parábolas de Cristo siempre contienen el elemento divino del rescate ejercido por Dios en favor de un pecador, pero también contienen el elemento de que el cielo se alegra, hace fiesta, mientras que el elemento de la incomodidad, del celo religioso, que se asombra, se burla, siente asco por la iniciativa divina que va en búsqueda del pecador, va a ser claramente presentada, sobre todo en la parábola del hijo pródigo, en donde el hermano mayor no participa de la fiesta que el padre había llevado a cabo en armonía con su gozo de haber encontrado al hijo perdido. El hermano mayor, así como los escribas y fariseos, no querían participar del gozo experimentado en el reino de los cielos por el hallazgo y rescate de los pecadores. Por esa razón, la parábola del rico y Lázaro se va a unir estos dos motivos. Número uno, el celo fanático religioso exclusivista que siente asco, siente repugnancia por la iniciativa divina de alcanzar y salvar al pecador sin que éste merezca absolutamente nada, y al mismo tiempo va a mezclar el elemento de la avaricia de los fariseos. En este contexto, en el versículo número 19, se nos inicia el relato de una parábola que dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Permíteme decirte algo muy, pero muy importante. Jesucristo está haciendo uso de una parábola que los judíos de su época conocían muy bien. El teólogo e historiador de las religiones y específicamente de la época del Nuevo Testamento en la cual Jesús vivió, llamado Joachim Jeremías, en un libro donde versa sobre las palabras de Cristo, las parábolas de Jesús,
a partir de la página 200, número 6, Joachim Jeremías nos dice que esta parábola de Cristo había sido importada por los judíos de Alejandría desde el mito egipcio de un viaje que hacía Osiris, en donde se encontraba en el mundo de los muertos y encontraba este caso de un rico y de un pobre. Esta parábola fue importada por los judíos de Alejandría y llegó a formar parte de la tradición talmúdica, de la tradición judía, que va a ser condensada en el Talmud, y era contada como el relato de la parábola de un pobre y fiel estudiante de la Torá, en contraste con un publicano rico llamado Bar Mahán. Así que esta era una historia, una parábola que los judíos de la época de Cristo conocían muy bien. Lo que Jesús va a hacer es tomar esta parábola y despojarla de algunos elementos y presentarla en una luz que pueda favorecer la comunicación de un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Jesús anhela comunicar a través de estos personajes? Permíteme decirte cuáles son los dos mensajes que creo que esta parábola comunica de parte de Jesús. Mensaje número 1. No por casualidad, el pobre se llamaba Eleazar o Lázaro. Lázaro en el idioma hebreo es Eleazar. ¿Y por qué razón es importantísima esta mención? Escucha por qué. Porque en Génesis capítulo número 15, cuando Dios le hace la promesa de gran descendencia a Abraham, pero la fe de Abraham se encontraba debilitada, Abraham le pide al Señor diciendo: Señor, ¿qué me has de dar? Si he aquí que no tengo prole, no tengo descendencia, y el único que puede heredarme en mi casa ni siquiera es mi hijo, es este Damaseno, este siervo llamado Eliezer. Eliezer es la forma hebrea de Lázaro en el Nuevo Testamento. Y es importantísimo esta mención, porque recuerda que Jesús está dando su parábola en la audiencia de publicanos y pecadores y escribas y fariseos orgullosos de la religión que profesan en segundo lugar. En este contexto, el mensaje de Cristo en primer lugar es mostrarle que en el reino de los cielos, quien termina heredando la promesa de la herencia eterna dada por Dios a Abraham, y allí por eso la imagen del seno de Abraham, porque en Génesis 15, de acuerdo con las versiones de los Targumín o de acuerdo con las versiones parafraseadas de la Biblia hebrea en arameo, así traducidas y parafraseadas, esto es lo que significa el Targum o el Targumín, una versión traducida al arameo, parafraseada desde el idioma hebreo. En los Targumín de Génesis 15 se presenta a Dios diciéndole a Abraham: no te heredará es decir, Eleazar, sino un hijo tuyo salido de tus entrañas. Lo interesante es que entonces en la parábola del rico y Lázaro, que es Eliezer o Eleazar de Génesis 15, este vuelve al seno de Abraham, vuelve a ser adoptado como hijo, vuelve a participar de la herencia de Abraham, que en Génesis 15, por no ser descendiente carnal de Abraham, queda de lado Eliezer cuando le nace Isaac e Ismael a Abraham. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que los publicanos, los pecadores, los gentiles, no considerados como parte de la descendencia de Abraham, porque no provienen de sus lomos ni de sus entrañas, en el reino de los cielos van a heredar la herencia eterna como parte del seno, como si fuesen descendencia que salió del seno, de las entrañas, de los lomos de Abraham, y pasan a heredar la promesa eterna como descendientes y herederos de Abraham. No así
los publicanos, fariseos, no así los fariseos y los escribas, que eran avaros y que sintiendo orgullo de su religión, en la parábola de Cristo, terminan sin heredar la promesa de Abraham. Porque la promesa de Abraham, la herencia eterna, no se hereda por ser descendiente carnal de Abraham. Se hereda por seguir las pisadas de la fe que tuvo Abraham. ¿Te das cuenta? Ese es el mensaje. Eleazar, que es Lázaro, Génesis 15, que fue desechado como heredero, ahora en el reino de los cielos, simbolizando a todos los publicanos, a todos los gentiles y a todos los pecadores que se pensaba que estaban sin pacto, sin herencia y sin Dios en el mundo, son abrazados al seno de la promesa para recibir la herencia eterna. No así los que sentían orgullo de su religión. Eso es lo que está enseñando Jesús en primer lugar. Número 2, la segunda enseñanza que Jesús enseña a través de esta parábola es clara, pero claramente visible a través de las últimas partes de ella. Note, por ejemplo, lo que dice aquí el versículo número 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él dijo entonces: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es interesantísimo, pero interesantísimo que este hombre pobre se llame Lázaro. Y escucha lo que va a hacer. En los evangelios se nos relata que Jesucristo va a resucitar a un hombre llamado Lázaro. Pero los fariseos, los escribas y saduceos hicieron coalición para matar a Lázaro, porque no habían creído a Cristo ni a su obra, ni siquiera por el hecho de que Jesús les había resucitado un muerto. Y tampoco creyeron en Cristo cuando Él salió de la tumba. ¿Por qué? Porque no habían hecho caso a Moisés y a los profetas que anunciaban la manifestación de Cristo y su justicia. De esto se trata la parábola. La parábola, si fuese literal, entonces nosotros tendríamos numerosísimos problemas teológicos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros decimos que los personajes son literales, entonces, siguiendo el principio de la consistencia hermenéutica, nosotros tendríamos que decir que también el seno de Abraham es un lugar literal. La pregunta es, si el seno de Abraham es un lugar literal y significa ese lugar a donde Abraham recibe a los justos que han muerto en Cristo, la pregunta es, ¿a dónde pudo ir trasladado Abel si Abraham no había nacido cuando Abel murió y descansó como justo mártir en Cristo Jesús? ¿A dónde fue Abel? ¿Te das cuenta? No pueden ser personajes literales. Tampoco puede ser el cielo o el reino celestial entendido como un espacio tan reducido y pequeño que aquellos que estén siendo quemados eternamente se comuniquen con los justos salvos. Pues imagínate el sentimiento de una madre cuyo hijo se perdió, contemplar siempre quemándose al hijo amado que aprendió a amar mientras vivía en la tierra. ¿Te das cuenta? Es una cosa insensata, es una cosa bien problemática teológicamente interpretar esta parábola en sentido literal. El mensaje era absolutamente claro y Jesús quería enseñar esto que hemos comentado a través de esta parábola. Vamos ahora a trasladarnos a Lucas capítulo número 23. Lucas capítulo número 23 y vamos a leer el versículo número 43. Este texto
forma parte también de ese bagaje de textos problemáticos, pero que se resuelven de forma bien simple y sencilla, recordando algunos principios hermenéuticos para la interpretación del Nuevo Testamento. Ejemplo, dice el texto, Lucas capítulo número 23, versículo 43. Entonces Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Al malhechor, a uno de los malhechores que estaba a su lado en el momento de su crucifixión. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la forma en que lee mi versión, Reina Valera de 1960. La pregunta es, número 1, esa preposición que funciona más bien como un pronombre relativo. Gramaticalmente sería en realidad un pronombre relativo. Ese pronombre relativo que se encuentra en el texto bíblico en el idioma original griego. No se encuentra en el idioma original griego. Ese pronombre relativo, de cierto te digo que no se encuentra. No aparece en el idioma griego. Atención con esto. En la forma en la que los manuscritos griegos llegaron a nosotros, provenientes de copias de los autores bíblicos, los manuscritos griegos no contienen signos de puntuación capaces de darnos con claridad los límites de las cláusulas que componen las oraciones. Por tanto, la palabra que aparece aquí como hoy, que es un adverbio circunstancial, puede modificar tanto al verbo que precede como al verbo que sigue. En otras palabras, si el adverbio semerón modifica, que es el adverbio hoy, si el adverbio semerón modifica al verbo decir, entonces la lectura sería de la siguiente manera. De cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Si el adverbio semerón modifica al verbo que sigue, es decir, al verbo estar, entonces la lectura debería ser de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, ¿cuál de las dos opciones es gramaticalmente posible? Las dos opciones son gramaticalmente posibles. Sin embargo, nosotros necesitamos mirar que existe un elemento bíblico que define contundentemente si el sentido es de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, o de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuál es el sentido? De manera irrefutable, contundentemente, Juan capítulo número 20 declara para nosotros lo siguiente. Juan capítulo número 20, versículo 17. Jesús le dijo a María, que había ido al sepulcro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si al tercer día después de su muerte, el día de su resurrección, Jesús declara, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, ¿cómo podía haberle prometido al malhechor que ese mismo día estaría en el paraíso si él mismo descansó en el sepulcro durante el día sábado hasta que resucitó el primer día de la semana? ¿Cómo pudo prometerle que ese día estaría con él si él mismo no estuvo en la presencia de su Padre durante el día sábado? Pues él descansaba, dormido, muerto en el sepulcro. ¿Cómo? De esta manera nosotros podemos irrefutablemente atribuir el sentido del adverbio circunstancial hoy, semerón en griego, al modificar o modificando al verbo precedente.
de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. La promesa le fue hecha ese día. ¿Cuándo iba a habitar el malhechor junto con él? El día en que Cristo descienda en las nubes de los cielos y lo despierte en la resurrección. Vamos a mirar entonces qué es lo que nos dice el siguiente texto. El siguiente texto lo encontramos en Filipenses capítulo número 1. Filipenses capítulo número 1, versículo número 21 en adelante. Dice el texto bíblico de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hay algo que puede resolver la complicación aparente de este texto, y es en el versículo número 29 y 30. Atención con lo que dice Pablo en el versículo 29 y 30 de Filipenses capítulo número 1. Atención, dice: porque a vosotros los filipenses, no solo a él, sino también a ellos los filipenses, escucha, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Cuál conflicto? Por causa de la persecución, los filipenses compartían con Pablo la misma decisión estrecha: si morir como ganancia o no morir, seguir en la carne para beneficio de la obra. La pregunta es: ¿cuándo los filipenses, como creyentes en Cristo, estarían con Cristo así también como Pablo? Porque alguien podría decir: no, nosotros los creyentes sí, y los creyentes compañeros de Pablo también, pero Pablo, como era un ser especial, él sí iba a estar con Cristo desde el momento mismo de su muerte. No, los filipenses también comparten exactamente el mismo conflicto de Pablo. ¿Y cuándo serán reunidos los filipenses y todo el grupo de creyentes del Nuevo Testamento con Cristo? Mira lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo número 4. Primera de Tesalonicenses capítulo número 4 y el versículo número 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis a causa de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta? Pablo no precederá, así como los filipenses tampoco precederán. Ellos, así con todos los que durmieron, serán juntamente llevados con los que estén vivos para el momento de la venida de Cristo, para ser llevados en el aire a recibir al Señor allí y estar por siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta? Así que aquí nadie precede a nadie.
Ni Pablo, ni los filipenses, ni ningún otro grupo de creyentes. Aquí todos duermen el sueño de los justos, esperando la resurrección para ser juntados con los vivos y ser llevados a recibir a Cristo en el aire. Vamos entonces con el siguiente texto. Se encuentra en Primera de Pedro, capítulo número 3. Primera de Pedro, capítulo número 3. Y vamos a leer desde el versículo 18. Primera de Pedro, capítulo número 3, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Quiénes son esos? Vamos a ver. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados a los que el texto hace referencia? El versículo 20 lo dice con total claridad. Son los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pregunto, ¿cómo es que Cristo en espíritu les predicó a ellos? Es solamente y muy sencillamente capaz de verse en el texto bíblico. ¿Cómo lo vemos? Solo el texto responde. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 10 en adelante. Mira cómo responde el texto. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos, a los profetas, por medio del Espíritu de Cristo que estaba en ellos, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. La pregunta es, estos profetas que profetizaron e indagaron y diligentemente investigaron sobre la gracia de Cristo a ser presentada y manifestada para nosotros, pregunto, ¿cómo indagaron? ¿Cómo profetizaron? ¿Cómo fueron guiados? El versículo número 11 dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. De esa manera, Cristo, por medio de su Espíritu, predicó por medio de ellos durante el tiempo de Noé, a través de Noé, en quien estaba como profeta el Espíritu de Cristo. Cristo predicó a través de Noé a los hombres y mujeres que vivían antes del diluvio, con los cuales la paciencia de Cristo contendía para que procedieran a salvación, aceptando, no resistiendo su gracia. Sin embargo, terminaron haciéndolo así y por tanto perdieron sus vidas. Esa es la respuesta. ¿Cómo predicó Cristo en espíritu a esos hombres? Por medio de Noé, pues en Noé estaba, según Primera de Pedro 1, versículo 11, el Espíritu de Cristo, usando a Noé para predicar a los moradores del mundo antediluviano. Vamos entonces a finalizar con Apocalipsis capítulo número 6, Apocalipsis capítulo número 6, versículo número 9 en adelante. Dice el texto bíblico de la siguiente manera. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre
en los que moran en la tierra. Nota esto, hay algo que se llama consistencia hermenéutica y es lo que dijimos que aplica también para la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16. Consistencia hermenéutica quiere decir que si los símbolos contenidos en esta visión de los 7 sellos en Apocalipsis son simbólicas y no hay en el cielo un caballo blanco que sale corriendo, sino que es una visión expresada en lenguaje humano por medio de un profeta de Dios para comunicar un mensaje, entonces esta visión de las almas que claman bajo el altar también es simbólica. ¿Qué representa esto? Esto es una clara alusión a lo que es y fue el primer martirio en la historia de la salvación. El primer martirio que se encuentra en Génesis capítulo número 4. En Génesis capítulo número 4, versículo número 10, encontramos nosotros lo siguiente. Atención. Y él le dijo Dios a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pregunto, ¿la sangre tiene voz, tiene boca para clamar al Señor? No. Son expresiones metafóricas que comunican un mensaje. La muerte de Abel clamaba justicia. La muerte de Abel clamaba restitución, rectificación. Dios debía hacer algo y Dios lo hará. Por esa razón, las almas que claman debajo del altar, clamando al Señor para que su sangre sea vengada, implica exactamente la misma metáfora. Así como los sacrificios y su sangre eran derramados al lado del altar, así los muertos mártires en Cristo y por causa de Cristo claman al Señor para que se haga justicia y finalmente ellos sean vindicados por medio de Cristo y juntamente con Cristo delante de sus enemigos. Cuando Cristo termine la historia de esta humanidad y finalmente descienda en las nubes de los cielos, delante de los que tuvieron parte activa en la muerte y persecución de los hijos de Dios, los hijos de Cristo que aguardan, algunos en sus sepulcros, algunos hoy sufriendo persecución, recibirán vindicación cuando sean transformados y elevados en el aire para recibir a su Señor. Esto es una metáfora del lenguaje. Sencillamente hace una alusión al primer evento de martirio y hace alusión a él resumiendo toda la historia sagrada de hombres y mujeres que murieron en Cristo por causa de una persecución o por causa del odio satánico de sus enemigos, que serán finalmente vindicados en el momento en el cual Jesucristo aparezca por segunda vez, que es el elemento del sexto sello. ¿Te das cuenta? Todo armoniza muy fácilmente si ampliamos la mirada y no nos quedamos solamente con la ambigüedad del lenguaje. Recordemos, la Biblia está escrita en lenguaje humano. No deja por eso de ser la palabra de Dios, pero Dios no está representado como su autor, sino como aquel que la inspiró. Sus autores emplearon lenguaje humano y así llega a ser la palabra de Dios, combinando el elemento humano con el elemento divino, de la misma manera como Cristo era Dios, pero en carne humana. De esa manera, Dios ha transmitido su lenguaje velado por el lenguaje humano para que pudiésemos entenderlo. Cuando encontramos algunas imperfecciones en el lenguaje o ambigüedades, recordemos, el problema está con nosotros, no con Dios. Investiguemos, indaguemos, para que así las aparentes contradicciones se resuelvan en armonía
con la sana doctrina de las Sagradas Escrituras. Habiendo dicho eso y esperando que usted sea bendecido en el Señor, nos despedimos diciéndoles bendiciones. Chao, chao.